porque tenemos hermanos en Chile, tenemos hermanos en Cuba, tenemos hermanos en España, tenemos hermanos en Chicago. Entonces, miren, de parte de las iglesias Nueva Vida hay mucha familia y agradecemos, sí, gracias a Dios. Entonces, hermanos, la obra del Señor está creciendo, la obra del Señor sigue adelante y tenemos que mantener los ojos puestos en Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y el día de hoy quisiera compartir un mensaje. Bueno, les dije antes del mensaje van a ser dos. La primera era el anuncio del saludo de nuestros hermanos en San José. Y la segunda es, yo nunca pensé que iba a estar haciendo transmisiones en línea. O sea, yo era así como, no me gustaba eso de las transmisiones en línea. Pero un buen día el Señor me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no empezar? ¿Por qué no llegar hasta una persona que está ahí en su casa, que por alguna razón no puede salir por circunstancias de la vida, no puede llegar a una congregación? Y hace un poquito más de 5 años atrás empezamos un servicio en línea. Lo teníamos más o menos a esta hora, la hora normal que las iglesias se reúnen. Y ya tenemos más de 5 años transmitiendo los domingos. Y hoy me siento muy contento, en especial por el testimonio de una mujer que agradece porque oramos por ella, la iglesia en línea oró por ella, porque estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil, 10 días hospitalizada, y hoy me pide su sobrina que la meta al chat de la iglesia, y luego ella entrando al chat de la iglesia da una palabra de gratitud a Dios, alabando al Señor y diciendo, gracias por sus oraciones, gracias por pensar en mí, gracias por orar por mí, el Señor me está fortaleciendo. Y siento mucho gozo de poder llegar a más personas. Les digo, yo era rejego, yo decía, no, o sea, no eso de transmitir en línea, no, ¿como para qué? Y miren cómo Dios me da una cachetadita y me dice, ¿por qué no? Si yo quiero seguir alcanzando almas, ¿por qué no? Si yo quiero seguir. Y esta mañana, bueno, les digo, el servicio lo teníamos a esta hora, pero desde que empezamos en San José, moví el servicio a las 8 de la mañana, tenemos un servicio en línea a las 8 de la mañana, de pronto se conectan hermanos de Ciudad de México, de Estado de México, algunos de Querétaro, tenemos por ahí una familia desde Nueva Orleans, que pues por las diferentes relaciones, su familia está aquí en Querétaro, él se fue a trabajar a Nueva Orleans y ya también está haciendo familia por allá en Nueva Orleans. Entonces, gracias a Dios por las transmisiones en línea, iglesia, gracias por su esfuerzo. No sabemos quién va a ser alcanzado, quién está escuchando el mensaje y puede responder a esta intención y a esta iniciativa que hace la iglesia de transmitir la palabra. Sabemos que es la palabra, la que es viva y eficaz, sabemos que es el Señor por medio de su palabra el que llega, pero gracias a Dios que nos da esa oportunidad. Y creo que si yo pude cambiar, porque Dios me tuvo que cambiar en esa idea de, ay, no, yo no voy a transmitir en línea. Si yo pude cambiar, cualquiera puede cambiar. Cualquiera puede cambiar. Y yo espero en Dios que hoy nos ayude a cambiar un poquito ciertas cosas que a veces asumimos como, pues es que esto así es, la vida así es, y esto. Pero que hoy Dios nos lleve a conocerle a Él un poquito más y que cambiemos nuestra cosmovisión. Que nuestra cosmovisión pueda ser una cosmovisión realmente cristiana. Estamos muy influenciados por una cosmovisión humanista. El hombre cree, o el ser humano cree, que es el centro del universo. Nadie nos ha avisado que no somos el centro del universo, porque no somos finitos, no somos omniscientes, no somos todopoderosos. A los que bien les va, 80 años en buena salud, 90 años y ya. Y van a ser llamados a cuentas. A los que no nos va tan bien, ya a los 70 nos están doliendo muchas cosas, ya estamos así como con muchos achaques, y le decimos al Señor, Señor, ¿eso es todo lo que tienes en la vida? Y Dios dice, no, tienes que aprender a disfrutar la vida y a vivir la vida que yo te doy. Y la humanidad se empecina en creer
que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo siente, que somos nosotros los creadores de nuestro propio destino, pero no es así. El humanismo se ha equivocado y no nos contagiemos, no nos contaminemos de humanismo. Los que creemos en Dios tenemos que contagiarnos de verdadero cristianismo, de la fe que a Dios agrada. Y yo le pido a Dios hoy que mueva, así como a mí me movió, de decir, no, jamás transmitiré. Y estoy transmitiendo. Que hoy nos mueva a tener una mejor cosmovisión cristiana. Amén. Vamos al Salmo número 67, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús pedimos gracia para acercarnos a tu palabra. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón, más bien que dejemos que tú traigas a nuestro corazón sabiduría. Pido esta gracia, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 67 dice la palabra del Señor. Voy a leer versión Reina Valera 60. Si usted gusta seguirme, dice ahí la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Wow, hasta ahí. Parece que el salmista ya sabía que no es lo mejor la ideología del humanismo. No es el ser humano el centro del universo. No. ¿Quién es el centro? Es Dios. Es Dios. No podemos partir de nuestro sentir, de nuestro querer, de nuestra manera de ver la vida, porque podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos. ¿A qué grado podemos equivocarnos? Al pensar que nuestra manera de interpretar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de... Ay, es que esto es lo que quiero en la vida. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que anhelo. Ni siquiera sin juzgar si es bueno, si es malo, si está bien. Pero si una persona parte de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que piensa, más rápidamente y más fácilmente nos podemos equivocar. Porque el ser humano no es omnisciente, no lo sabe todo. Esa es la definición de la palabra omnisciente. No lo sabe todo. El ser humano no es omnipotente, no lo puede todo. Si partimos solamente de nuestro entendimiento, de nuestro criterio, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, nos podemos equivocar. Dios sí es omnisciente. Dios sí es omnipotente. La Biblia describe a Dios como el que es. Simple y sencillamente. Dios es. Siempre ha sido. Siempre será. Eterno. Dios es. Cuando Dios se presenta a un ser humano, simple y sencillamente dice, yo soy. Y podemos interpretar muchas cosas. Yo soy el creador. Yo soy la esencia de la vida. Yo soy el sustentador. Yo soy el que todo lo sabe. Yo soy el que todo lo puede. Y qué hermoso que los que creen en Él, que los que se sujetan a Él,
pueden dar testimonio de, para Dios no hay nada imposible. Como el ángel que anunció a María el nacimiento de Jesús, y María dice, ¿y cómo será esto? Me estás diciendo algo que nunca ha sucedido. Y el ángel dice, es que para Dios no hay nada imposible. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué inmenso es Dios! ¡Wow! No podemos decir entonces que el centro del universo está en el ser humano, en nosotros. El centro del universo está en Dios. Este ser plenamente sapiente, plenamente poderoso, plenamente santo. Cuando la Biblia describe a Dios como santo, 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 ¿sabes que en Dios no hay ningún mal pensamiento? En Dios no hay ninguna mala intención que nazca de su corazón. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Cuando la Biblia describe a Dios santo, es un ser moral, completamente bueno, siempre bueno. Lo que Dios piensa, lo que Dios hace, lo que Dios lleva a cabo, es bueno. Está bien, es correcto. Y a veces como seres humanos tendemos a cuestionar cómo Dios establece las cosas, cómo Dios hace las cosas. Y a veces tendemos a decirle a Dios, Dios, tú no sabes, nosotros sabemos más. Ese es el gran error del humanismo. Pensar que nosotros sabemos más, nosotros podemos más. Pero no. Creo que todos los seres humanos tenemos que reconocer que en algún punto, en algo, nos hemos equivocado en interpretar a Dios. Si en el buen sentido del caso, interpretamos a Dios como bueno, como poderoso, pero le pedimos que se haga nuestra voluntad, nos seguimos equivocando en tratar de entender a Dios. Y hay muchos seres humanos que dicen, sí creo en Dios, pero quiero que Dios haga esto. Sí creo en Dios, sí me encomiendo a Dios, pero ¿por qué no me ha respondido lo que le he pedido? Y posiblemente estamos interpretando no al Dios de la Biblia, no al Dios creador, no al Dios que invita el salmista en el Salmo 67, de que todos lo alaben, de que todos lo reconozcan, de que todos a una voz bendigan su nombre, sino posiblemente nos estamos haciendo a ese Dios del humanismo. Lo sujetamos a nuestra voluntad y queremos que Dios haga nuestra voluntad. Imagínense que Dios obrara así. Por ahí hace muchos años atrás, unos 20, 25 años, salió una película de alguien que según recibía el poder de Dios. Y simple y sencillamente, paz, conseguía deseos para todos lados. Y lo único que hizo fue generar un caos tremendo en la humanidad. Si así funcionara Dios, son simple y sencillamente cumpliendo deseos y cumpliendo la buena voluntad de cada persona, el mundo se acabaría en 3 días. Pero no funcionó así la voluntad de Dios. Al contrario, la voluntad de Dios en Filipenses capítulo 2 se nos describe como haciéndose obediente hasta la muerte y sujetándose a sufrimiento. Qué interesante. El Hijo de Dios vino a cumplir un plan de Dios, Dios mismo sujetándose a su propio plan, sufriendo, padeciendo, para que al final, ¿qué?
después de 3 días en el sepulcro, recibiéramos la bendición más grande que existe para esta humanidad. Si Dios me lo permite, se los voy a ir explicando conforme vamos avanzando en los versos del Salmo 67. ¿Cuál es la bendición más grande que como humanidad hemos recibido de parte de este Dios sabio, perfecto, poderoso, y que su plan está en la persona de Jesucristo, quien vino a esta tierra, haciéndose obediente, sufrió y padeció, y que después de 3 días, ¿qué pasó después de 3 días? Cuando se hace la voluntad humana, después de 3 días hay un caos. Cuando se hace la voluntad de Dios, después de 3 días, hay vida, esperanza y salvación para toda la humanidad. Primero, nos equivocamos los seres humanos, hermanos, nos equivocamos cuando pensamos que nosotros tenemos la razón, que nuestra manera de ver las cosas es la mejor y tenemos que hacer un alto y tenemos que regresarnos 2 pasitos y decir, hay alguien más sabio, hay alguien más inteligente, hay alguien más fuerte, hay alguien más poderoso que yo. Para eso se necesita doblegar el orgullo. Para eso se necesita doblegar este sentido de autosuficiencia. Jóvenes, no se dice, voy a estudiar esto, voy a trabajar en aquello, voy a hacer allá, yo voy a tener una casa más grande que la de mis papás, yo voy a tener más dinero, yo voy a tener un mejor coche. No se dice eso. Se dice, si Dios quiere, porque dependemos de la buena voluntad de Dios. Si no sabes si mañana tú vas a enfermar de muerte y el Señor te va a llamar a su presencia. Así es que la Biblia nos anima y nos dice, no hagas planes a tontas y a locas. No digas mañana haré esto o aquello. Mejor di, si Dios me lo permite, si Dios quiere, si esa es su voluntad. ¿Sabes que esa es la razón por la cual los varones judíos usan el gorrito famoso llamado kipá? ¿Qué nos dice ese gorrito físico que un varón judío trae puesto en su cabeza? ¿Qué nos dice? Que un varón judío está dispuesto a decir, no soy yo lo más grande, no soy yo lo más alto, no soy yo la excelencia, aunque es muy interesante. En la cultura judía el varón tiene una posición de prominencia y de respeto mucho más alta que en cualquier otra cultura. Pero el varón judío, desde los 12 años que celebra su Bar Mitzvah, que es esta ceremonia en donde, hijito, ya creciste y eres responsable, y ahora delante de Dios, sigue adelante tu vida y eres responsable por tus actos. El judío no pasa por adolescencia. Y en otras culturas hasta los 30 parece que seguimos siendo adolescentes. Pero el varón judío trae este símbolo externo en su cabeza diciendo, hay alguien más grande que yo, del cual dependo y al cual tengo que honrar y al cual me debo. Si de ahí partimos, hermanos, si de ahí partimos, mucho del orgullo comienza a quebrarse. Mucho del sentido de lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, empieza así como que no es eso lo más importante, no es eso lo mejor, y si vivo la vida de esa manera me puedo equivocar muchas veces y puedo cometer muchos errores. ¿Qué necesito? Necesito empezar a vivir con temor de Dios, necesito empezar a vivir con respeto a Dios y necesito empezar a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Salmo 67 comienza diciendo que Dios tenga misericordia de nosotros. La voluntad de Dios comienza diciéndonos, nueva es su misericordia cada mañana. Bendito Dios que no es un Dios poderoso, sabio, pero lejano, que creó, que formó, que nos dio vida y que se alejó. No,
No. Tampoco es un Dios que ante la primera equivocación nos elimina como cucarachas. A veces quisiéramos así juzgar a otra persona. A otra persona que nos lastimó, que nos dañó, que nos defraudó, que nos duele. Si alguien ha vivido ese dolor de fraude y en su corazón está guardando rencor, resentimiento contra esa persona que le lastimó, no pida a Dios que le juzgue. Pida a Dios que tenga misericordia y que le perdone. Y yo le animo a usted a que también perdone a quien le ha ofendido, le ha defraudado, le ha lastimado, porque Dios no actúa con nosotros, que a la primera que fallamos, nos elimina como cucarachas. Si así fuera, no habría persona puesta de pie en esta tierra, porque es muy clara la palabra. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos. En algún momento, de alguna manera. Bendito Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Y su misericordia está disponible al que clama, al que la busca. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bendito Dios. Me encanta cómo en la expresión que usa el salmista ocupa el ejemplo del pastor. Dice en el versículo 4 al final, la última parte del versículo 4 al final, y pastorearás las naciones de la tierra. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da. ¿Qué mayor expresión de amor, de compromiso, de entrega, de cuidado, de sacrificio, que Dios mismo proveyendo la salvación? No es a nuestra manera, no es a nuestra forma, es a la suya. Tú no ideaste que Cristo viniera a morir y a veces nos la pasamos pensando, ¿y por qué Dios lo hizo así? ¿Y por qué no fue de otra manera? No fue algo que tú pensaste. Fue algo que Dios hizo. Y lo hizo pensando en tu bien. La cosmovisión cristiana tiene que ver con: yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no soy la neta del planeta. Yo no soy la máxima autoridad. Es Dios. Híjole, no he pensado mucho en eso. ¿Y qué creen? Que ahora que intento acercarme a Dios, me doy cuenta que ya le debo. Y no es poquito, sino mucho. Empiezo a ver que en algún momento de la vida me volví rebelde, desobediente, no me interesó hacer caso a como Dios diseñó la vida y la he vivido como yo he querido. No todo malo, pero muchas cosas en vanidad, en orgullo, en soberbia, aún buscando tu propio bien, has procurado el mal de otros en tus mejores intenciones. Y entonces nos damos cuenta que ya tenemos una gran deuda con Dios. Y Dios dice: yo te la pago, no me debes, porque por eso mi Hijo Jesucristo vino a esta tierra, para morir por ti. Pero todavía Dios dice algo más. Como buen pastor, yo quiero llevarte a los mejores pastos. La cosmovisión de vida que has tenido no es ni la mejor ni la correcta. Y por eso es que muchas personas viven, pero sobreviven.
Muchas personas no encuentran sentido, o encuentran placer, pero es momentáneo, o encuentran avance, prosperidad y riqueza, pero no saben qué hacer, cómo ocuparla, y se vuelven más avaros, y su corazón se vuelve más duro. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida como Dios la diseñó, porque nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Y qué necesitamos? No solamente que alguien muera y pague en nuestro lugar, sino que también alguien nos saque de la condición de esclavitud. El Antiguo Testamento es muy ilustrativo. El pueblo hebreo llegó a Egipto como invitado, pero al paso de los años se convirtió en esclavo y tenía más labores y tenía más cosas. Es una historia fascinante. Y el pueblo clamaba y decía: Señor, libéranos de esta esclavitud. Nuestra generación anterior llegó como invitada, eran aquí, gozaban de los privilegios, pero ahorita somos esclavos. Y fíjate cómo esa es la manera como el pecado envuelve. Al principio es atractivo, al principio es, ay, no pasa nada, una sola desobediencia, ay, no pasa nada, una sola rebelión, ay, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Todos mienten. Pero después cautiva de tal manera que te genera esclavitud. El libro de Éxodo nos describe esta maravillosa historia en donde el pueblo clamó y el Señor les levantó a un libertador llamado Moisés. ¿Para qué? No para que siguieran viviendo en Egipto, sino para llevarlos a una tierra de libertad. Y es una hermosa ilustración y una hermosa analogía de lo que Dios quiere hacer al cristiano, al creyente, al que cree no solamente que Cristo paga su deuda, sino también al que cree que Cristo lo saca de la esclavitud, de la condición de pecado y lo lleva a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El Señor quiere, hermanos, no solamente pagar nuestra deuda en la obra de Cristo, sino también sacarnos de la libertad. Este buen pastor que pastorea a las naciones, Jesucristo, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. La gran importancia de que los creyentes, los hijos de Dios, los que tenemos una cosmovisión cristiana, es Dios el centro. Aprendamos a conocerlo mediante su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Qué son los valores que van a regir la vida del creyente, del cristiano? Romanos capítulo 12 nos invita a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay un momento en el que el cristiano dice: gracias a Dios no soy cucaracha. Ya no soy cucaracha. Soy nueva criatura, pero no para seguir viviendo como cucaracha. ¿Para qué? ¿Para qué somos nuevas criaturas? Necesitamos transformar, renovar nuestro entendimiento. ¿Y con qué? ¿Con qué? Hay quienes buscan la sabiduría en, ¿no? O sea, en los libros ocultos, en idiomas extraños, que por ahí están descubriendo no sé dónde y que son místicos. O hay quien se mete a pensar que la sabiduría está en un montón de otros lados. No tenemos pretexto en este momento de la historia, porque en otros momentos de la historia la gente puede decir: Señor, no tenemos tu palabra en nuestro idioma. ¿Sabes que los creyentes en China copiaban en un papelito textos de la Biblia para tratar de memorizarlos, y cuando los memorizaban se los comían?
porque no los iban a agarrar las fuerzas del gobierno con un texto prohibido y los encarcelaban. Y hay creyentes en China que memorizan de textos, porque no tienen el privilegio de poder salir a la calle y decir, yo soy estudiante de la palabra de Dios, yo aprendo de la palabra de Dios. Y hermanos, tú y yo en nuestro México, no solamente tenemos la oportunidad de andar en la calle y traerla y decir soy estudiante de Biblia y decirlo con orgullo, con ese honor santo. Hermanos, tenemos muchas versiones. O sea, si la Reina Valera 60 con el vosotros sois y decís, ya, esa está bien antigua, y dices, no, esa es de los viejitos. Pues tienes Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual. Hermanos, no hay pretexto para no deleitarse en la palabra. Todos tenemos que estar renovando nuestro entendimiento. El buen pastor te dice, aquí están los pastos, esta es la manera, de esta forma, a través de su palabra. A veces hacemos mucho énfasis en la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿no? Enseñen, vayan. Pero también Jesús en la gran comisión dijo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta parte de que tenemos que aprender a vivir la palabra. Yo pregunto, ¿quién nació sabiendo la palabra? ¿Sabes qué hermosas palabras de elogio del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Sabes que Timoteo se convirtió en un buen pastor joven? Un buen pastor joven de una de las iglesias. Y las palabras de elogio de Pablo a Timoteo es, usa bien las Sagradas Escrituras, que desde niño has sabido, que te han enseñado, que te han instruido tu madre y tu abuela. Porque usar bien, conocer bien, entender bien la palabra, eso es, hermanos, lo que transforma nuestro entendimiento para no vivir como cuando estábamos alejados de Dios. Para ahora vivir en la vida renovada. Me sentí muy maravillado de ver, no sé cuántos se dieron cuenta, pero eran puros niños varones los que pasaron y oramos aquí. No había estado en una iglesia antes en donde todos los niños fueran varones. Estos varoncitos, hermanos, que están ahorita recibiendo instrucción, son el potencial de las siguientes familias cristianas. Tienen la gran responsabilidad de ser cabezas y que sean buenas cabezas cristianas. Si algo necesitamos, hermanos, dentro de las filas de la fe, es varones comprometidos diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. No estoy demeritando a las jovencitas, al contrario. Alabo al Señor y reconozco también la gran labor siempre de una madre, de una mujer, de alguien que queda al frente como mujer de su familia. Pero cuando un varón, hermanos, asume la cosmovisión cristiana, es como un jardín que florece. Pero igual, cuando un varón se aleja, reniega del Señor, es como un desierto que cada vez se seca más. Qué importante es que desde chicos sepamos las Sagradas Escrituras. Y si tú ya eres de los que dicen, pues yo de chico no, y de joven tampoco, y ya de adulto pues ya me eché algunos años, pues empieza ya a ser diligente en el conocimiento y en el estudio de las Sagradas Escrituras. Mientras más profundices, más te vas a deleitar en esa vida abundante que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Dónde vamos a tener esa vida abundante? En la palabra, en el poder de la palabra. El Señor ha venido a liberarnos de la esclavitud del pecado y a enseñarnos a vivir en la libertad de su buena voluntad. ¿Dónde vas a conocer la buena voluntad de Dios? En su poderosa palabra. Y te lo recuerdo, te lo reitero, el Señor no tiene pensamientos de mal para ti. Muchos tienen miedo de conocer la palabra de Dios
Porque dicen, ay, mientras más conozco, como que más me doy cuenta de todo lo que no he hecho o tengo que hacer. Mira, la palabra de Dios es como un mapa. La palabra de Dios es como un GPS perfecto que te guía en el camino por tu propio bien. Y fíjate qué poderosa es. En 2 ocasiones la palabra de Dios menciona que si le pones atención, que si la estudias, que si la guardas, tu vida prosperará, tu camino prosperará. Salmo número 1, que es la bienaventuranza a todo aquel que decide no andar en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores, sino deleitarse en la palabra de Dios. Y entonces dice, lo que haces, prosperará. Y en Josué, capítulo 1, ¿sabes que Josué tenía un tremendo legado, simple y sencillamente llenar los zapatos de Moisés? Y Dios le dice, los vas a llenar y más, solo si me haces caso a mi palabra. Y le dice el Señor, apréndela, medítala de día y de noche. Y todo lo que haces, Josué, prosperará. Y Dios lo cumplió, hermanos. Y Dios lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Si tú eres diligente en meditar, en estudiar la palabra, en decir, Señor, ya no. O sea, no me has llamado para seguir en esclavitud, me has llamado para estar en libertad. Quiero conocer la libertad y quiero vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Métete tremendamente a la palabra. Si ya la leíste en una versión, léela en otra versión. Si ya la leíste en 2 versiones y sabes otro idioma, léela en otro idioma. Pero métete a la palabra de Dios. Hay algunos que ni siquiera saben los libros de la Biblia. Y si yo digo, ¿dónde está Geo? ¿A qué? Bueno, Habacuc. No pueden pasar los años y que sigamos con esa ignorancia de no saber que el texto de Habacuc es un texto precioso, en donde Habacuc se rasca la cabeza y le dice a Dios, Dios, ¿hasta cuándo permitirás esta condición? Y le dice el Señor, yo soy soberano, yo sé lo que hago. Voy a usar a una nación pagana. Y Habacuc, ¿qué? ¿Cómo vas a usar otros más malvados para jugarnos a nosotros? ¿No sabías que eso venía en Habacuc? Y que la respuesta de Dios es preciosa. Y que Habacuc termina diciendo, yo no entiendo, pero sí sé quién eres tú. Y aunque la higuera no florezca y ni las vides haya fruto, yo me mantendré firme y alabaré al Señor. Necesitamos esa sabiduría para la vida, hermanos. Si no, ¿cómo estamos renovando nuestro entendimiento? ¿Cómo? Bien, ya les dije, lo primero en la cosmovisión cristiana es, Cristo vino a este mundo para pagar nuestra deuda, pero también para darnos una nueva vida y animarnos a vivir en esa nueva vida. Regresamos al Salmo 74, 6, 7, 67. Y dice, después de la expresión del versículo 4, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Wow. No solamente Dios promete una vida nueva, restaurada, diferente, sino también hay algo que en la teología de Pablo me encanta. Cuando Pablo escribe Romanos, está escribiendo, ¿no los ha sacado Dios de esclavitud
a nueva esclavitud para que sigan pecando. Dios los ha sacado de esclavitud a una nueva vida para que se mantengan en esa nueva vida. Y después de explicar eso, Romanos capítulo 6, al final, el versículo 23, Romanos 6, 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. No, a ver, Romanos 6, 23, no. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, ahí está. ¿Qué está diciendo? El Señor Jesús vino para pagar tu deuda. El Señor Jesús vino para ayudarte a vivir mejor esta nueva vida, para que seas pastoreado por Él aquí. Pero ahora está diciendo, después de morir, sigue algo más. La vida eterna. Y yo no sé cuántos hemos pensado en la vida eterna, pero en el Antiguo Testamento, cuando los salmistas escriben, hay muy pocas referencias a esta vida eterna. Simple y sencillamente dicen, el Señor juzgará a las naciones y el Señor tiene la última palabra sobre todos. Y la mayoría de la gente tiembla ante el juicio de Dios. Y qué bueno, porque es una realidad, es una verdad. Todos los seres humanos vamos a morir y después de eso la Biblia dice el juicio, ser juzgados. A la luz de la revelación que teníamos en el Antiguo Testamento, la gente tenía pavor de morir, porque no sabía cómo iba a ser juzgado por Dios. En Cristo. Nosotros tenemos el privilegio de entender, hermanos, que en la misericordia de Dios no solamente hay pago de tu pena, libertad de tu esclavitud, nueva vida en esta tierra, sino también para que ya no tengamos ese pavor del juicio. Hermanos, el juicio lo recibió el Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros y Él fue juzgado por nosotros. Y el Señor en su misericordia nos regala vida eterna. ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a alabar? ¿Cómo no voy a decir? A veces me equivoco en lo que pienso, a veces me equivoco en lo que siento. No todo lo que quiero en esta vida es lo mejor. Señor, yo necesito que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque en eso estoy seguro. La cosmovisión cristiana tiene que ver. He decidido seguir a Cristo. He rendido mi voluntad. He cedido el trono de mi corazón para que reine el Señor. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en la vida de un creyente? Todos los días, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, ayúdame a conocerte más por medio de tu palabra. Ayúdame, Señor, a alabarte, a glorificarte y a tener la esperanza, Señor, que cuando tú vengas por segunda vez o me llames a tu presencia, heredaré la vida eterna. ¡Wow! ¡Wow! Si alguien puede ser feliz, si alguien puede saltar de gozo, de alegría, es un cristiano. Porque en Cristo lo tenemos todo. Todo lo demás en la vida, hermanos, viene por añadidura. No vale la pena ningún otro sueño, anhelo, deseo, más que decir, en Cristo estoy seguro. Estoy seguro de su perdón, estoy seguro de su nueva vida que me ha dado, estoy seguro que en su palabra me guía todos los días y estoy seguro de que si Él viene por segunda vez o si me llama a su presencia, voy a estar con Él. Él lo ha prometido. Él ha consumado su obra.
Algunos hermanos tendremos que pasar por sufrimiento, algún desgaste, alguna enfermedad, algún accidente, pero ahí no queda todo. No te quedes en el dolor, no te quedes en la tristeza, no te quedes en lo temporal. ¿Sabes? Que el que está en Cristo, después de una enfermedad, después de un accidente, después de un padecimiento, está en la gloria. Y no hay más llanto, y no hay más dolor. Por eso soy cristiano. Porque en el precioso plan de Dios, no solamente nos perdona, nos limpia, nos da nueva vida, sino el Señor dice, te acepto como hijo por la eternidad. Wow. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por recordarnos, Señor. No somos el centro, lo eres tú. Queremos pedir, Señor, que vivamos para adorarte, que vivamos para agradarte. No nos permitas tener una idea, Señor, solamente en la vida cumplir nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros propósitos, sino más bien que se haga tu voluntad. En todo lo que hagamos, glorifiquemos tu nombre, exaltemos tu nombre. Señor, tal vez has tocado el corazón de alguna persona que estaba desanimada por estudiar tu palabra, que decía, ¿para qué? Y tal vez estaba recibiendo más influencia de otras enseñanzas que de la poderosa palabra. Señor, tu palabra dice que es lo único que necesitamos. La Biblia, tu palabra es lo que necesitamos para ser enseñados, para ser instruidos, para ser corregidos. Señor, ayúdanos a amar, a deleitarnos en el estudio y conocimiento de tu palabra. No queremos ser solamente eruditos que aprendan letra. Queremos ser hacedores. Y yo pido, Señor, esta gracia, porque, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Tu gran plan, Señor, se ha cumplido. Tu voluntad es hecha en esta tierra. Y solamente, Señor, tenemos que ser diligentes, obedientes, en atender al llamado de tu palabra. Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, de modo que traigamos, Señor, que permitamos que tú traigas a nuestro corazón sabiduría. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres ese gran tesoro, esa gran perla, lo máximo que pudimos encontrar en la vida. Y, Señor, vale la pena darlo todo por ti. Vivimos para agradarte. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.